Se han cumplido ya 2 años de la asunción al poder. Está en la mitad de su periodo Gustavo Petro. Primer presidente progresista en una sucesión de gobiernos casados con la oligarquía colombiana en una situación nada fácil. Veamos cuál es la valoración del gobierno de Petro. Hoy vamos a conversar de ese balance con una buena amiga. Se trata de Consuelo Ahumada, quien es PhD en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. ¿Cómo estás, Consuelo? Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, Esther. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Bueno, comencemos a hacer ese balance por lo que ha logrado cumplir dentro de lo que fueron sus principales promesas. Y yo quisiera comenzar por el tema de las reformas propuestas. Ha sido una batalla durísima entre los bombardeos que han tenido estas propuestas ante la población y la batalla política en el Congreso colombiano. Sí, mira, pero antes de la reforma, no sé si se me está oyendo bien. Sí, la estamos oyendo perfectamente. Bueno, mira, creo que es muy importante señalar el comienzo, que fue el plan de desarrollo y es la carta de navegación para su gobierno, donde incluye precisamente todos los aspectos centrales que él quiere sacar adelante. Es decir, la cuestión climática, la cuestión de la transformación social, la cuestión de la paz. Entonces, a partir de esa reforma, de ese plan de desarrollo, creo que se presentan muchos avances. Digamos, es la primera vez que se hace participativo en todo el país, que incluye los intereses, las reivindicaciones de poblaciones apartadas de los territorios apartados, sobre todo los más afectados por la violencia y todo esto. También sacó adelante una reforma tributaria que con un criterio muy distinto, digámoslo, opuesto a los que venían haciendo los gobiernos anteriores, que era cobrarle el impuesto a la clase media y a los más pobres y beneficiar a los más ricos. Este hace lo contrario, le pone impuesto a los grandes propietarios y a los grandes empresarios, sobre todo el carbón y el petróleo. Desafortunadamente, la Corte Constitucional dice que esto es inconstitucional y, declara inconstitucional el cobro de impuestos a los sectores más ricos. Eso agrava la situación económica del país, la deuda y todo lo que tiene el país, los intereses que tiene que pagar en 2 años, sobre todo por los préstamos contraídos por el último gobierno. Pero metámonos en las reformas. Entonces, las reformas le apuntan fundamentalmente a reforzar el criterio de privilegiar lo público y la inversión social sobre los intereses del sector privado. La reforma de salud no ha pasado, sin embargo, el gobierno logró una cuestión muy importante, que es intervenir algunas de las EPS, empresas prestadoras de salud, y está proveyendo un servicio directo a las personas afiliadas, está pagándole directamente a los hospitales, pero por supuesto falta la reforma para consolidar el cambio que busque fundamentalmente la atención primaria, es decir, la atención preventiva, que es lo que no hacen las empresas estas del sector manejadas por el sector privado. Segundo, el tema de la reforma pensional, que sí fue aprobada, es muy importante, sobre todo por lo que se llama el pilar, el pilar solidario, que es para las personas que tienen adultos mayores, hombres y mujeres, que no pudieron cotizar, ¿sí? Y que no tienen ningún ingreso, no pudieron cotizar en el sistema de salud, no tienen ningún ingreso y están en la vejez. Aproximadamente 3 millones de personas van a recibir 225,000 pesos, que es muy poco, pero es un auxilio importante para empezar a devolver la dignidad a estos sectores desfavorecidos. Hay otras cosas que hay que arreglar, que están en el pilar contributivo,
que los fondos pensionales finalmente impusieron que fuera, digamos, que pagaran más de los que debían pagar inicialmente pues la propuesta del gobierno. Y está la reforma laboral que está en plena discusión. Mañana se abre la discusión nuevamente, ya pasó uno de los debates y en donde se reivindican derechos importantes para los trabajadores y sobre todo para las trabajadoras, derechos que les quitó todas estas políticas neoliberales de los últimos 30 y pico de años en Colombia. Y un en tema que ha sido bien complicado, Consuelo, ¿sí? Si me permite el comentario, ese tema de los derechos de los trabajadores, a mí me sorprendió. Hace 2 años yo tuve oportunidad de estar en su país por la asunción de Petro, y me sorprendió ver que el día siguiente de la toma de posesión ya había una campaña en los medios de comunicación contra las posibles reformas laborales que incluso le restituyen derechos que en otros países tienen aún los trabajadores, como el tema de horas nocturnas, por ejemplo, de los hasta dónde llegan los turnos, cuándo es turno diurno, cuándo es turno nocturno. Entiendo que, por ejemplo, me comentaba una trabajadora de un hotel en Bogotá, que los turnos, se considera turno diurno hasta las 10 de la noche. En otros países los turnos nocturnos comienzan a las 7 de la noche. Sí, exactamente. Eso, digamos, de eso se trata. Los empresarios han tenido el manejo de la economía por todo mucho tiempo, pero más desde la época neoliberal, y el criterio de ellos es que los derechos de los trabajadores se traducían en más desempleo para el país. Y confiscaron todos los derechos que pudieron, como los que tú dices, pero además de eso, lo que hicieron fue generar más desempleo. Es decir, con la apertura económica y todo lo demás. O sea, han sido responsables, siguen diciendo que son los trabajadores los responsables y son ellos los responsables. Entonces, un poco la pelea del gobierno es, bueno, reformas sí, activación de la industria sí, pero con inclusión de los derechos sociales y laborales de trabajadores y sobre todo de las trabajadoras, que son las más afectadas por todas estas políticas y por supuesto por la crisis que todavía no se alcanza a superar, que es la crisis que nos generó la pandemia en todas partes, ¿no? En términos del empleo y sobre todo el empleo femenino. Te decía que en medio de todo esto también ha logrado reducir la pobreza, 1.600.000 personas, perdón, 1.380.000 personas dejaron de ser pobres y 1.100.000 personas dejaron de ser pobres pobreza absoluta. Entonces son cifras cuantificables que se pueden ver. La pelea es muy dura. Hay mucha cosa que corregir, por supuesto. El gobierno tiene que entrar a ejecutar más, tiene que llegar al acuerdo nacional, concretar el acuerdo nacional que le permita a sacar adelante lo esencial de sus reformas. Ahora, lo que pasa es que las reformas no pueden ser para echar para atrás, que es lo que quieren los empresarios. Ellos hablan de que los escuchen y es volver a lo mismo. Eso no lo puede hacer el gobierno, pero sí tiene que concertar alianzas con lo difícil que es para lograr avances importantes, así no sean los definitivos que se plantean en el gobierno. Estamos conversando con Consuelo Ahumada. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, PhD en Ciencias Políticas. Consuelo, otro de los temas importantes de este gobierno de Gustavo Petro es la propuesta de paz total, ¿no? Que ha incluido negociaciones prácticamente con todos los grupos levantados en armas por una razón u otra, en el caso de la disidencia de las FARC, del ELN, y también propuestas o ofertas de conversación con grupos paramilitares y narcotraficantes. Mira, sí, el proyecto de paz total es muy ambicioso. Es el más ambicioso de cualquiera que se haya planteado en Colombia, y han sido muchos los que se han adelantado y los que se han propuesto. Petro anunció que me iba a negociar con todos estos sectores, algunos de naturaleza política como el Ejército de Liberación Nacional y otros ya con un carácter más de delincuencia, como el Clan del Golfo y todo lo demás, y hay unos que pues salieron de las FARC pero están ahí
no es muy claro como en qué lado están o en qué sector están. Lo concreto es que estos sectores, incluido el ELN, no han entendido la importancia de lo que está haciendo el gobierno y han exacerbado pues los factores de violencia, los ataques a la población civil, los confinamientos, los desplazamientos y la situación, pues obviamente cuando uno mira a nivel local es muy grave, a nivel territorial es muy grave. Es cierto que no es cierto que se haya aumentado la violencia, lo que pasa es que está más concentrada en esos sitios en donde el Estado, donde el gobierno no tomó posesión del territorio. Eso se debe, el mismo Santos, pero sobre todo Duque, que dijo que iba a hacer trizas el acuerdo de paz, como lo decía Uribe. Entonces, el proceso es muy difícil y muy complicado, tiene que empezar a concretarse. Pero además Petro ve ese proceso como un proceso también ligado a la inversión pública y social, a la activación de la economía de los territorios, a la presencia del Estado en los territorios, porque yo recuerdo parte de su discurso. Claro. De su discurso de toma de posesión, sí. Él decía justamente, y le decía incluso a la Fuerza Armada que tenía que ser presente en el territorio, pero para ayudar a la gente, para construir puentes, para atender la salud, para atender problemas de vialidad con el cuerpo de ingeniero del ejército, por ejemplo, un tema que en ese momento fue muy criticado porque se parece mucho a la propuesta que siempre hizo Hugo Chávez de la Unidad Cívico-Militar. Sí. Es evidente que tiene que ser así y eso implica un cuestionamiento de la política tradicional del narcotráfico, ¿sí? La fumigación de los cultivos sin dar una alternativa real. Petro ha puesto el énfasis en los decomisos de grandes cargamentos y en eso ha habido avances, ¿sí? Y en tratar de sustituir los cultivos por cultivos que sean mejor dicho, que le procuren el ingreso al campesino, porque si no hay que construir vías, tiene que hacer muchas cosas y tiene que, sobre todo, apuntarle hacia la agroindustria. Así es, bueno. No te oigo muy bien, pero bueno. ¿Nos escuchas mejor, Consuelo? No, escucho mucho ruido, pero bueno. Bueno. Consuelo, para cerrar y agradeciéndote que nos hayas dado esta entrevista, ¿cuáles son los desafíos que le quedan ya a mitad de gobierno a Gustavo Petro? Mira, ya lo nombraba antes, pero vamos a sintetizarlos. Primero, hay que ejecutar más. Hay unos presupuestos reducidos un poco frente a lo que se esperaba inicialmente por la crisis fiscal del país, pero hay que ejecutar más y mostrarle a la gente que se está cambiando sus condiciones de vida. Segundo, para hacer todo esto necesita fortalecer el acuerdo nacional. Mejor dicho, concretarlo nuevamente en torno a un plan de reactivación, ya lo empezó a hacer, en torno al tema de unos mínimos, en torno a la paz y pues otras cuestiones esenciales. Yo creo que haciendo esas dos cosas va a sacar adelante su proyecto y va a sentar las bases para una transformación social del país que pues se va a demorar mucho. Eso no puede ser un gobierno, pero sería importante, sería fundamental que lo hiciera, que quedaran esas bases establecidas. Muchas gracias, Consuelo, siempre bienvenida. Gracias, Esther, un saludo para todos. Era Consuelo Ahumada, ella es profesora de la Universidad Externado de Colombia, PhD en Ciencias Políticas, y nos ha acompañado en el análisis de estos 2 años de Gustavo Petro. Hay que hacer más. Ha sido quizás la frase que más rescato de la entrevista con esta analista de la realidad colombiana. En este marco, además, ha sido difícil el avance en las negociaciones de paz, tanto con las disidencias de la FARC como con el ELN. Y más tomando en cuenta que el ELN ha decretado un paro armado en unas comunidades del Chocó, acusando al ejército de aliarse con el Clan del Golfo para atacar a sus fuerzas en esa región. Esto pues pone en peligro los ya frágiles acuerdos para continuar con las conversaciones de paz y es una respuesta bien complicada para una
después de que terminó el cese al fuego bilateral que había acordado el ELN con el gobierno de Gustavo Petro.